Querido Padre, te queremos dar gracias por este día, por tus bendiciones. Padre, por todo lo que tú nos das cada día. Te quiero pedir por el Espíritu Santo que ahorita que vamos a comenzar, tú estés con nosotros, bendiciéndonos con esta palabra. Por favor, Padre, también te pedimos que traigas a aquellos que ah, están pensando o que ni siquiera están pensando venir, que tú les toques el corazón y te escuchen. Ayuda a Ana Rosa esta mañana también, a que ella pueda deliberar tu palabra y que nosotros la entendamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, entonces habíamos quedado la vez pasada. Bueno, vamos primero a repasar los versículos del capítulo 1, del 2 y del 3 de Gálatas. Comencemos con eso y dejamos los otros para más tarde. Gálatas 1, 6 y 7, me maravillo. Me maravillo de que tan pronto abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro. Rápidamente, por si acaso alguien quiere meter allí después y decir, Pablo dijo que había más de uno. No, no es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego vamos a Gálatas 2, comenzamos desde el 19 hasta el 21. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora el 21, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Así que no queremos ni decir, no, yo no creo en la muerte de Cristo, ni tampoco con nuestras acciones querer poner nuestras obras en lugar de las de Cristo, porque si no estamos haciendo lo mismo. Estamos declarando que la muerte de Él no sirvió para nada, que es en vano. Vamos ahora a Gálatas 3, 26 a 29. Esos son los versículos del capítulo 3 de Gálatas y comienza diciendo, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos de acuerdo a la promesa. Entonces dejamos el capítulo 4 y el capítulo 5 hacia el final para repasarlos. Habíamos quedado en la página, estamos en el libro, Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas por E.J. Wagner, y estamos en la página 142. Página 142. La vez pasada habíamos estudiado, entre otras cosas, la diferencia, la comparación y la diferencia entre Romanos capítulo 7 y el conflicto que se presenta allí, un conflicto interno, en el que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, y comparado eso con Gálatas capítulo 5, versículo 17. En el capítulo 5, 17 encontramos que ahí está el remedio, la medicina para el mal, para la enfermedad, del cual habla el capítulo 7 de Romanos. O podríamos decir, es la respuesta al conflicto que se presenta en el capítulo 7 de Romanos. En Gálatas 5:17, cuando nos dice que caminemos en el Espíritu, ¿verdad? Y entonces nos explica que el Espíritu y la carne están en oposición y que siempre están batallando el uno con el otro para que no podamos hacer lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Hacer el mal. Eso es lo que naturalmente viene de nosotros. Pero cuando el Espíritu es el que batalla, no nosotros batallando, sino el Espíritu batalla por nosotros y en nosotros, entonces Él gana la batalla.
todo el tiempo gana la batalla, y ni las cosas naturales que como pecaminosos que somos tenemos dentro de nuestra naturaleza, ni siquiera esas las podemos hacer. Qué belleza de verdad, qué buenas nuevas. Así como decía un predicador famoso, por lo menos para mí, decía, las buenas nuevas son mejor de lo que pensamos. Y ahí están, ¿verdad? Buenas nuevas mejores que lo que creemos. Entonces, habíamos quedado en la parte inferior de la página 142 y ese último párrafo terminaba diciendo lo siguiente. Ellos, refiriéndose a los Gálatas, empezaron por el Espíritu Santo. Y entre tanto permanecieron en el Espíritu, corrieron bien. Pero cuando sustituyeron al Espíritu por sí mismos, las obras empezaron a manifestarse a sí mismas, las cuales eran completamente contrarias a la ley. ¿Qué clase de cosas fueron las que empezaron a manifestarse? ¿Qué obras son esas de las cuales dice allí que se manifestaron a sí mismas? En el momento en que el Espíritu Santo se le abrió la puerta y se le dijo, salga, nosotros lo podemos hacer aquí solos, en ese momento dice, las obras empezaron a manifestarse a sí mismas. ¿Qué obras? Bueno, ya hablamos de esas obras, porque en este capítulo 6, capítulo 5 de Gálatas, ya vimos lo que son las obras de la carne. Están en la página 139 de nuestro libro, o sea, en el capítulo 5, versículos 19 al 21. Vamos allá otra vez, vamos a ver qué clases de cosas son las que comienzan a manifestarse automáticamente cuando no le permitimos al Espíritu que sea el que haga las obras en nosotros, el que batalle contra nuestra naturaleza humana pecaminosa. Quiero que usemos esto esta mañana a manera de espejo, así como la ley de Dios, que nos muestra exactamente lo que somos, que nos permite, no es que vamos a sentarnos aquí y decir, eso es lo que le pasa a fulano en la iglesia. Eso es lo que le está sucediendo a Sutanita, mi amiga. No, vamos a pensar en mí. Voy a mirarme allí, voy a ver si pienso que tengo al Espíritu, si proclamo que tengo al Espíritu, cuando que en realidad estas obras o algunas de ellas se están mostrando en mí. Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Convencernos del pecado. Así que vamos otra vez a la página 139, o sea, a Gálatas 5, 19 al 21, y vamos a ver cuáles son esas obras que comienzan a manifestarse naturalmente cuando el Espíritu Santo no es el que está batallando la lucha que tenemos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y me alegro que estén allí las dos, porque adulterio es la misma inmoralidad sexual, pero cuando la persona es casada. Fornicación es igual, inmoralidad sexual, pero en personas que no son casadas. Esa es la única diferencia allí, prácticamente. Lascivia, dice inmundicia primero y luego dice lascivia. ¿Qué es lascivia? Sensualidad equivocada y sin control. Seguimos leyendo. Idolatría, hechicerías. Esas dos allí están juntas, están de vecinas en este texto. Vamos a Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23, porque esas dos están definidas allí. Esas dos se definen en Primera de Samuel 15:23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión. La adivinación es la hechicería. Vuelvo a leer. Porque como pecado de hechicería es la rebelión. Allí está la hechicería. Pensaremos, no, yo de hechiceros y de brujas y de eso, yo no, ni siquiera leo historias de eso. Pero si estamos de rebeldes, es el mismo espíritu de hechicería. Y luego sigue diciendo, y como ídolos e idolatría es el infringir, dice en mi versión.
En mi versión dice infringir, pero es lo mismo que se dice en otras versiones. Y infringir y otras versiones usan también obstinado o terco. Como dice dicen los profetas en cuanto al pueblo de Israel, siempre se referían a que eran de dura cerviz. O nosotros decimos tal vez en algunos lugares se dice cabezaduras, testaduro o testarudo. ¿Eso es igual a qué? Dice allí. Eso es igual a la idolatría. Puede que no tengamos ídolos puestos afuera en nuestro patio o en nuestras recámaras o colgados de nuestro cuello en una cadenita. Pero si tenemos ese espíritu de obstinación y de terquedad contra Dios, ¿qué es eso igual? Eso es igual a la idolatría. Es el mismo espíritu. Así que me cayó bien, me cayó de sorpresa, pero me cayó bien el hecho de que en Gálatas 5:20 se muestre idolatría e hechicería allí las dos juntas, así como están en 1 Samuel 15:23. Seguimos leyendo entonces, estamos en la página 139 del libro y estamos leyendo el versículo 20 que está allí en negrilla. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, grupos, ¿verdad? Nos dividimos en grupos y este grupito no se lleva bien con el grupito de allá, porque ellos no son igual a nosotros y ellos no nos gustan por esto y lo otro. En cambio, estos sí me caen bien, me reciben bien. Envidias, versículo 21, homicidios. Homicidios no es solamente de matar, aunque aquí puede que sea eso porque ya hablaron de celos y explosiones de ira en contiendas y todo eso, pues todo eso va de lo mismo. Como dijo Jesús, si estás guardando un espíritu de rencor y no quieres perdonar a tu hermano o a tu hermana, entonces eso es igual que si lo hubieras matado, ya has cometido homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Nuevamente, le pido al Señor que nos ayude a ver allí, no porque querramos ver cómo están haciendo los demás, sino para decirle al Espíritu, muéstrame cuál de estas cosas aquí puede estar el enemigo tratando de sacar al Espíritu de mí, de sacar al único que puede ganar todas las batallas. Señor, ayúdame para que no permita yo que ninguna de estas cosas, ninguna de ellas, tenga control sobre mí, sino solamente tu Espíritu Santo, porque Él batalla contra todas esas y muchas más, siempre con la victoria, siempre tiene éxito. Regresemos ahora entonces a la página 142, donde habíamos quedado, y vuelvo a leer la última parte de ese párrafo. Dice, ellos, los Gálatas, empezaron por el Espíritu, y entre tanto permanecieron en el Espíritu, corrieron bien. Pero cuando sustituyeron al Espíritu por sí mismos, las obras empezaron a manifestarse a sí mismas. ¿Cuáles obras? Las que acabamos de leer allí en los versículos 19 al 21, las cuales eran completamente contrarias a la ley. En la página 143 ahora, hermana Marcela, ¿puede leer? Sí, hermana. Dice, el Espíritu Santo es la vida de Dios. Dios es amor. El amor es el cumplimiento de la ley. La ley es espiritual. Por lo tanto, cualquiera que desee ser espiritual debe someterse a la justicia de Dios, de la cual testifica la ley, y la que es obtenida solo mediante la fe en Cristo Jesús. Cualquiera que es guiado por el Espíritu debe guardar la ley, no como condición para recibir el Espíritu, sino como un resultado necesario. ¡Ah, qué belleza! Comenzamos el día muy bien, porque ahí hay algo que podemos subrayar. Esa última parte, allí está tan claro que por eso subrayamos, ¿verdad? Cualquiera que es guiado por el Espíritu, cualquiera. No digamos, bueno, eso soy yo,
O no, tal vez fulano que ya tiene bastantes años estudiando la Biblia, ya es miembro de iglesia y esto y lo otro. No. Cualquiera que es guiado por el Espíritu debe guardar la ley. ¿Cómo? No como condición para recibir al Espíritu Santo, sino como resultado necesario. Si el Espíritu está en nuestro corazón, en nuestra vida, no hay necesidad de que pongamos un aviso diciendo el Espíritu Santo está aquí. No. Naturalmente se va a ver. Es el resultado natural y obvio de que el Espíritu Santo está allí. Esa es una manera muy buena de que nosotros también podamos observar. ¿Hay algo en que estoy resistiendo al Espíritu de manera que eso es lo que se ve en vez de ver el resultado de lo que hace el Espíritu? Una buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta. Y esa clase de preguntas al Espíritu Santo le encanta que se las hagamos. Decirle, Espíritu Santo, muéstrame dónde no estoy entregando ciertas cosas, cierto lugar, ciertos métodos de pensar, ciertas opiniones. Ayúdame, Señor, muéstrame. Para que cuando me muestres, enseguida te voy a decir, claro que sí, también, yo no quiero eso. Tómalo tú, bajo tu poder y gana la batalla sobre eso. Cualquiera que es guiado por el Espíritu debe guardar la ley, no como condición. Dios nunca nos pide que nosotros hagamos algo para luego Él obrar. No, Él sabe que no podemos. Si pudiéramos, entonces, ¿a qué vino Cristo? Cristo vino porque nosotros no podemos. Entonces, no vayamos a pensar, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto. Comenzar a hacer esto y esto, y dejar de hacer esto y lo otro, para así poder recibir al Espíritu Santo. No. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre y que haga el trabajo en nosotros. Démosle el permiso, permitámosle que lo haga y el resultado va a ser ¿cuál? Bueno, el resultado de todo el tiempo. El mismo resultado que tuvo en Cristo va a tener en nosotros también. El siguiente párrafo, Janet, por favor. Frecuentemente encontramos personas que profesan ser espirituales, tan completamente guiadas por el Espíritu, que no necesitan guardar la ley. Admiten que no guardan la ley, pero aseguran que es el Espíritu el que los guía a actuar como actúan. Y que por lo tanto eso no puede ser pecado, aunque se opongan a la ley. Ok. No sé si ustedes habrán visto alguna vez o escuchado de alguien que obre de esa manera. En 1 de Samuel 15, cuando leímos en cuanto a la rebelión y a la hechicería y la idolatría y todo aquello, eso está en una historia que precisamente representa lo que se está hablando aquí. Personas que dicen, no, yo hago las cosas tan bien hechas que ya no necesito guardar la ley, porque lo que hago está bien hecho. Y aunque lo haga mal, está bien porque el Espíritu Santo lo aprueba. El Espíritu Santo me hace actuar de esa manera. El rey Saúl había hecho lo que no debería de haber hecho. Había ofrecido un sacrificio y era prohibido que los reyes sirvieran de sacerdotes o que los sacerdotes sirvieran de reyes. No se podían combinar esas dos ramas del gobierno que Dios les había dado a los israelitas. Y él se apresuró a hacerlo y luego cuando el profeta llegó, el profeta Samuel, y le dice, ¿por qué hiciste semejante cosa? Él le dijo, no, porque era que te estabas demorando. Y yo lo que quería era ayudar para que no se fuera a ir la gente. No, sí, yo lo estaba haciendo por una buena cosa. Aunque lo hice mal, estaba bien hecho. No, a los ojos de Dios no hay tal cosa. Si es el Espíritu de Dios el que nos lleva a hacer algo, va a estar de acuerdo con la ley de Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios y ellos nunca están. La Trinidad, la Trinidad, la divinidad jamás está en contra el uno del otro.
Nunca. Siempre están de acuerdo, siempre están en el mismo plano, siempre tienen los mismos propósitos. Entonces, no podemos decir, como dice aquí, que hay personas que profesan, y bien lo dicen, profesan. Es apenas una profesión. Es por fuera solamente. Y dicen, ay, sí, nosotros, completamente guiados por el Espíritu Santo. Pero no necesitamos guardar la ley porque el Espíritu Santo nos guía. Y como Él nos guía, no necesitamos de saber de la ley porque el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Si el Espíritu sabe lo que está haciendo y es el Espíritu de Dios, entonces no va a haber nada en las vidas de esas personas o de nosotros mismos que esté en contra de la ley de Dios. No puede estar. Sigue leyendo de allí, por favor. Tales personas cometen el terrible error de sustituir la mente del espíritu por su propia mente carnal. Han confundido la carne con el espíritu y se han puesto a sí mismas en el lugar de Dios. Esta es la clave más atroz del Clase. ¿Perdón? Esta es la clase. Esta es la clase más atroz del papismo. Hablar en contra de la ley de Dios es hablar en contra del Espíritu. Están terriblemente enceguecidos y deberían orar. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. 119, 18, sí. Abre mis ojos. El salmista ora y le pide a Dios, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Podríamos pensar de una manera diferente si dijera las maravillas de tu creación, las maravillas de tu amor. Pero todas esas cosas están en la ley porque todas son regidas. Dios no tiene un gobierno donde una cosa se hace de una manera y la otra se hace de otra, o hoy es de una forma y mañana ya se cambia para otra. No, Dios es el mismo, ayer y hoy por los siglos. En Él no hay ni siquiera sombra de cambio, se nos dice en las Escrituras. Creo que es en Santiago, no estoy ahora segura. Entonces, allí se nos dice, abre mis ojos. Esa es una oración que debemos hacer. Una oración que debemos copiar del salmista y decir, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Lo maravilloso que es el andar de acuerdo a tus mandamientos, a tus preceptos. ¿Por qué? Porque esa es la misma forma en que vivió Cristo. Esas son las maravillas de la ley. La vida de Cristo es la demostración de las maravillas de la ley de Dios. Luego viene allí los versículos 22 y 23. Están en negrilla, son Gálatas 5, 22 y 23 para los que tengan que seguir en la Biblia. Dice lo siguiente, y vamos a leerlo juntos. Todos tienen sus micrófonos cerrados, leamos. Pero el fruto del Espíritu. Ya habíamos leído en la página 19, en el versículo 19 al 21, en la página 139, estaban las obras de la carne. Ahora vienen aquí la lista de las obras del Espíritu. Vamos a ver a qué se parecen esas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, o en las otras versiones dice tolerancia, benignidad, bondad, fidelidad o fe. Esa sería la fe de Jesús, ¿verdad? En el 23, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio es lo mismo que en otras versiones, se traduce como templanza o temperancia, o lo que conocemos hoy como el autocontrol. Qué interesante que aunque se llama autocontrol, no es de nosotros mismos que viene. Por eso tenemos que tener cuidado de no leer o de interpretar la Biblia por medio el vocabulario de nuestra sociedad o de las ciencias, así llamadas ciencias. Porque en las ciencias psicológicas se llama autocontrol, que te controles a ti mismo. Ay, si pudiéramos hacer eso, ¿a qué vino Cristo? Entonces, el autocontrol del cristiano es el control ¿de quién? Del Espíritu Santo.
Ese es el autocontrol, porque está dentro de nosotros. Nosotros le hemos entregado todo nuestro pensar, nuestro decidir, todas nuestras opiniones preconcebidas, y entonces él tiene el control, es el piloto. Está en el asiento del piloto. Tenemos autocontrol porque tenemos al Espíritu. No viene de nosotros mismos. No puede venir de nosotros mismos, porque de nosotros mismos lo único que viene es lo que está en la página 139. Los versículos 19 al 21. Eso es lo que viene naturalmente de nosotros. Los homicidios, la lascivia, las hechicerías, enemistades, explosión de ira, borracheras, divisiones, contiendas, dará. Todo eso viene sin que nosotros lo pensemos. Naturalmente sale de nosotros. Pero los frutos del Espíritu, esos no son llegan a ser automáticos en nosotros. A medida que le permitimos al Espíritu Santo que lo haga en nosotros, entonces nuevos surcos se van haciendo en nuestro cerebro y entonces naturalmente vamos empezando a pensar así. Por eso Dios dijo que iba a poner su ley en nuestros corazones. Por eso también dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Como dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No porque tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Eso no necesitamos aprender. Ya lo sabemos muy bien. Lo tenemos engranado en nosotros mismos. Pero lo que Cristo quiso decir allí es esto del autocontrol. Va a ser tan fácil para ti amar a tu prójimo como te fue fácil antes de conocer a Cristo, antes de permitir que el Espíritu Santo entrara. Era tan fácil amarte a ti mismo, así de fácil ahora con el Espíritu va a ser amar a los demás, a tu prójimo, antes que a ti. Entonces, el final de ese versículo dice, contra estas virtudes no hay ley. No hay ley. Esas son parte de la mente de Cristo, ¿verdad? De Filipenses 2, 5 al 8. El fruto del Espíritu. Hermana Marcela, por favor. Sí, hermana. Dice, la primicia del Espíritu es el amor, y el amor es el cumplimiento de la ley. Vienen enseguida el gozo y la paz, pues habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Cristo fue ungido. Hermana, sí, lea también lo que está en los paréntesis, porque hay personas que puede que no tengan el libro, para que así sepan dónde encontrarlo. Romanos 5, 1 y 2. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos 10:38. O como en otra parte se declara, con óleo de alegría. Hebreos 1:9. El servicio de Dios es un servicio gozoso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Aquel que no está contento, no solo ocasionalmente, sino en forma constante, contento en la adversidad, así como en la prosperidad, no conoce todavía al Señor como debería. Las palabras de Cristo conducen al gozo completo. Amén. Juan 15:11. Juan 15:11. Vamos a Juan 15:11, por favor. Vamos a leer allí qué fue, cómo lo dijo Jesús cuando habló de esto. Juan 15:11. Janet, si lo encuentras, por favor. Juan 15:11. Ok. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Hay versiones como la mía que dice y su gozo sea cumplido, pero sí, quiere decir, cumplido quiere decir que está completo. En inglés dice full, y casi todo el mundo conoce la palabra full, ¿verdad? Que está enteramente lleno, está completo. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Todo lo que hay en la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentra el gozo del Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae a nosotros el gozo que no podemos encontrar por medio de ningún
otro objetivo. Nada más en el mundo nos puede traer el gozo duradero y completo que nos trae la palabra de Dios. Entonces, el siguiente párrafo dice, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, o sea, dominio del Espíritu Santo, ¿verdad? Deben brotar espontáneamente del corazón del verdadero seguidor de Cristo. Quisiera mostrar una cosa más allí, por lo menos en el versículo 22 que está citado en nuestro libro, dice, amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia es lo mismo que tolerancia, pero me encanta que pusieron paz y paciencia. Que hace mucho tiempo ya que caí en la cuenta de que paciencia, por lo menos en español, paciencia comienza con paz. Piensen un poquito en esto. Paciencia comienza con paz. Si no está la paz de Cristo en nuestros corazones, ¿cuán pacientes podemos ser? No podemos, ¿verdad? Entonces la paciencia o lo que se llama tolerancia comienza con paz. Si sabemos que tenemos paz en Dios, la paciencia llega mucho más fácil. Mucho más fácil. Es la ruta más fácil de la paciencia, tener paz con Dios y con nuestros semejantes. Sigue diciendo después, no se les puede forzar, pero no habitan en nosotros en forma natural. Lo natural para nosotros es enojarnos y exasperarnos cuando algo se nos opone en vez de responder con paciencia y benignidad. Nótense el contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las primeras se presentan naturalmente, por lo cual es necesario ser transformados completamente en nuevas criaturas para que se pueda producir el buen fruto. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, dice en Lucas 6:45. La bondad no proviene de ningún ser humano, sino del Espíritu de Cristo, habitando continuamente en él. Ahora, hay una bondad y todos estos frutos, el enemigo tiene los falsos frutos del Espíritu. Porque sí, es cierto que hay personas que por su temperamento o por el lugar donde viven o porque han aprendido a tapar lo que verdaderamente son, pueden aparecer como personas de mucho amor, de mucha paz, de mucha benignidad, de bondad, de dominio propio. Pero hermanos, para que sea naturalmente, que venga naturalmente del Hijo de Dios, del seguidor de Cristo, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. De resto no va a ocurrir. Y aún en personas que como estaba diciendo yo ahorita, tienen apenas una forma de hacerlo, de tapar lo que verdaderamente son y mostrarse muy cariñosos, muy buenos, muy bondadosos. Sin embargo, eso solamente ocurre y dura por un cierto tiempo. Dándole suficiente tiempo y una situación en la que se encuentre, especialmente cuando son reacciones. Nuestras acciones pueden tal vez mostrar una cosa, pero nuestras reacciones tienen muy poco tiempo para pensar y para tapar lo que verdaderamente se viene. De hecho, que deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras acciones y en nuestras reacciones, porque esas generalmente muestran exactamente dónde está nuestro corazón y quién es el que está haciendo la batalla. Seguimos leyendo, estamos en la página 144, la parte superior. Lo natural para nosotros es enojarnos y exasperarnos cuando algo se nos opone. Ya habíamos leído todo esto verdaderamente. Pero quería entonces que regresáramos a Lucas 6:45. Aunque está citado aquí, quiero que vayamos allá para que lo subrayemos en nuestras Biblias y estemos familiarizados dónde encontrar estas palabras. Lucas 6:45. Janet, si lo encuentras, por favor.
Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente lo que estábamos diciendo de las reacciones, ¿verdad? Podemos aparecer ser muy buenos, pero en un momento donde la situación se ponga de tal manera que no tenemos tiempo de pensar y de tapar lo que verdaderamente somos, se nos sale, como dicen en algunos lugares, se nos sale la clase, ¿verdad? Entonces, solamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esas reacciones también van a estar igual que las de Cristo. ¿Cómo reaccionó Cristo cuando estuvo bajo una presión como la que nosotros jamás vamos a tener que pasar? No se airó contra los que estaban haciéndole mal, no los amenazó. Espérense para que vean. No usó las mismas cosas. Nosotros, si nos ofenden, nosotros buscamos ofender también. Nos llaman, nos dicen un nombre, un apodo, algo, buscamos uno para tirarle a la otra persona también de una vez. No así con Cristo. Sus acciones, así como sus reacciones, estaban completamente bajo el control del Espíritu Santo. Así pueden estar las nuestras. Esto no fue Cristo solamente. Él no tuvo ninguna ventaja. La única ventaja que podemos decir que tuvo fue la mente de Cristo, pero esa también la podemos tener. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, permitid que esté en vosotros la mente que hubo en Cristo Jesús. Entonces ahora vamos al versículo 24, que está en la página 144, leamos juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. El párrafo que sigue o la sección se titula De Cristo a través de la crucifixión. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Estamos leyendo ahora de Romanos 6, 6 y 7. Comienza así el párrafo. Nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Todos nosotros, seguramente alguien en nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o tatarabuelos han muerto y sabemos que esas personas no están pecando, no pecan. Una persona muerta no peca. Entonces dice aquí, si fuimos crucificados con Cristo, quiere decir que estamos muertos. Entonces, no debe haber pecado, ¿verdad? Esa es una de las maneras de hacernos entender de que cuando estamos crucificados con Cristo, cuando verdaderamente Cristo está en el corazón, el Espíritu Santo está peleando las batallas, en otras palabras, entonces no hay pecado. ¿Cómo va a haber pecado? No puede haber pecado. Seguimos leyendo. Con Cristo estoy, vamos a repetir juntos, juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hago hincapié en del. Allí en el libro dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Sí, pero hay otras traducciones que usan la preposición o la conjunción del. Por la fe del Hijo de Dios, porque es la fe de Jesús, la fe que no vaciló, la fe que no se cayó ni cuando estaba bajo el peso más grande de que cualquier ser humano alguna vez tenga que llevar. Sus acciones y sus reacciones, como decíamos, fueron perfectas. La fe de Jesús en nosotros es la que va a hacer que no fallemos, que la fe no vaya a ser débil en nosotros. O hoy está aquí y mañana está por allá por el suelo. No, la fe de Jesús siempre es fiel, siempre es constante. Entonces sigue el párrafo diciendo, esta es la experiencia de cada verdadero hijo de Dios. Si alguno está escrito en Cristo, es una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Todavía vive en la carne. Esto es importante aquí. Todavía vivimos en la carne. No hemos sido glorificados.
Eso no va a suceder todavía. Sigamos leyendo. Todavía vive en la carne y aparentemente es igual a los demás hombres. Y sin embargo, es del espíritu y no de la carne, de acuerdo con Romanos 8:9. Qué diferencia, ¿verdad? No ha cambiado nuestra carne. La carne de Cristo fue la misma carne tuya y mía. Y no pecó. Entonces, ¿por qué no vamos a poder creer de que entonces nosotros también podemos, dejando a Cristo que lo haga en nosotros, permitiendo que el Espíritu Santo batalle en nuestras batallas? Claro que sí. Esa fue la forma en que Él la vivió en nuestra carne. Entonces, ¿nos vamos a ver igual que todos los demás? Igual que todos los demás, vamos a tener las mismas enfermedades, los mismos contratiempos, los carros se nos van a dañar, vamos a tener goteras en el techo, nuestros hijos van a estar enfermos también o van a tener problemas en la escuela. Igual. ¿Pero qué dice? Todavía vive en la carne y aparentemente es igual a los demás hombres, a la demás humanidad. Y sin embargo, es del espíritu y no de la carne. Ahora aquí hay algo para subrayar. Todo eso lo pueden subrayar también. Vive en la carne una vida que no es de la carne. ¿Qué decimos? Amén. Gloria a Dios. Vive en la carne una vida que no es de la carne y esta no tiene poder sobre él. La carne no tiene poder sobre él o ella. Pero en lo que se refiere a las obras, está muerto. No estamos tratando de hacer lo que nosotros queremos. Estamos muertos a esas obras. Hemos sido crucificados con Cristo. El cuerpo mortal está muerto por causa del pecado, pero el espíritu es vida por causa de la justificación. Amén. Versículo 25, leamos juntos. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Nuevamente dice como en el versículo 16, ¿verdad? Andemos en el espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Entonces, luego viene el siguiente párrafo. Janet, ¿puedes leer? Ok. ¿Existe alguna duda acerca de sí mismo o no en el espíritu? Ni la más mínima. No aparece implícita ninguna duda, porque vivimos en el espíritu. Estamos en deuda con el espíritu para sostenernos a él. Solo por para someternos. Someternos a él. Solo por el poder del espíritu. El mismo espíritu que en el principio sopló sobre la haz del abismo y trajo orden de aquel caos, puede vivir cualquier persona. El espíritu debería decir puede vivir en cualquier persona. Les faltó allí la proposición. El espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Job 33:4. En este mismo aliento fueron hechos los cielos. Salmos 33:6. El Espíritu de Dios es la vida del universo. El Espíritu de Dios en nuestra nariz. Job 27:3, perdón. Nos mantiene con vida. El Espíritu es la presencia universal de Dios, en el cual vivamos y nos movemos y somos. Nuestra vida depende del Espíritu. Por lo tanto, debemos caminar o ser guiados por ese mismo Espíritu. Este es nuestro culto razonable. Razonable. Muy bien. Entonces, esa última parte allí, culto razonable, es una frase que viene de Romanos 12, 1 y 2. Vamos a ir allá después, pero quiero que vayamos a Salmo 33, 6 y 9, porque está hablando allí del Espíritu de Dios y cómo andamos en él y cómo actúa en nosotros. Es el mismo Espíritu que sopló allá en Génesis capítulo 1 cuando dice que
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios también. Entonces, ese mismo soplo, Cristo también lo comparó con el viento, ¿verdad? Dice, podemos ver el resultado de lo que hace el viento, pero no podemos ver al viento, ni lo podemos tocar, pero se ve lo que hace el viento. Si no, solamente lo que hay que hacer es ir a las noticias de los últimos 2, 3 días aquí en los Estados Unidos y qué cantidad de destrucción han causado los vientos. Entonces, ese mismo espíritu, y vamos a Salmos, capítulo 33, versículos 6 y 9. 33, 6 y 9. Dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Ahí está, el espíritu de su boca. El versículo 9, porque él habló y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué pasa cuando hablamos? Va saliendo aire, ¿verdad? La respiración va pasando por las cuerdas vocales y ese aire es lo que trae la pronunciación, las palabras que vamos diciendo. Fue por el Espíritu de Dios que fueron hechas las cosas. Ese fue el medio por el cual se hicieron. Ese mismo Espíritu, lo que nos está diciendo aquí, ese mismo Espíritu es el que va a hacer que no seamos vanagloriosos, ni irritándonos, ni envidiándonos unos a otros. No podemos por nosotros mismos, pero el Espíritu de Dios sí puede. Y ahora vamos a Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. En Romanos nos dice no solamente lo que el culto a Dios verdaderamente es. No es solamente presentarnos a la iglesia a cierta hora para cantar y estudiar la Biblia y orar juntos, etcétera. Sí, esa es una forma de culto, pero el culto racional que llama Dios aquí en Romanos 12. Marcela, si lo tienes, 12, 1 y 2, por favor. Sí. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí hay dos cosas que quisiera señalar. Número 1, Dios no nos dice esto es lo que van a hacer y no me hagan preguntas. No. En Isaías, él mismo habla y dice, venid luego dirá Jehová y estemos a cuenta. Eso de estar a cuenta quiere decir que quiere razonar con nosotros. De hecho, en inglés, esas son las palabras que se usan. Venid luego dirá Jehová y razonemos juntos. Él no nos dio una razón o la capacidad de razonar para que no la usemos. No, nos la dio para que la usemos para entender lo que Él quiere razonar con nosotros. Que nuestro culto sea un culto racional, que lleve razón, que pongamos razón en lo que hacemos. ¿Y cuál es eso? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Santo quiere decir apartado, separado de lo demás y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Entonces luego dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. En otras versiones dice, no permitáis que permitáis que el molde de este mundo te haga tu forma. No permitan estar al molde de este mundo, que es lo más fácil, porque no tenemos ni siquiera que ir a meternos en un bar o en un lugar así donde haya personas que estén haciendo cosas que son diferentes. No más convivir nuestra propia vida donde estamos con tener las relaciones y amistades que tenemos con las personas de fuera, etcétera. Con eso, el enemigo está por todas partes. Igual que en el tiempo del diluvio.
que todo pensamiento de ellos era continuamente al mal, así está por todas partes. Vamos por la carretera y nomás los avisos de las carreteras nomás tienen toda clase de inmundicia, de pecado, de pensamientos o que inducen a pensamientos malos. Entonces allí dice, no se conformen, no permitan estar al molde de este siglo, sino renovaos ¿cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento, por la renovación de vuestra mente. The renewal of your mind, dice en inglés. La renovación de nuestra mente. ¿Cuál es esa renovación? La hemos mencionado muchas veces aquí. Esa está otra vez, como hemos dicho hoy mismo, en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros la mente o el sentir, el pensar de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente que Él quiere implantar en nuestro cerebro, en lugar de la nuestra. Un trasplante de mente, eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que habla aquí en Romanos 12:2, cuando dice, renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto todo va en relación con el culto. De acuerdo a la mente que tengamos, si permitimos la mente de Dios en nosotros, la mente de Cristo en nosotros, el culto que presentemos a Dios va a ser agradable. Pero si como Caín permitimos que nuestra propia mente sea la que lleve nuestra ofrenda a Dios, ¿qué va a suceder con esa ofrenda? No va a ser agradable a los ojos de Dios. Entonces, volviendo al libro, estamos ahora en la página 145 en la parte superior. Dice, qué asombrosa posibilidad se presenta aquí. Vivir en la carne como si ésta fuera espíritu. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. Esto viene de 1 Corintios 15, 44 y 46. El cuerpo natural lo tenemos todos ahora. El cuerpo espiritual lo recibiremos todos los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Cuándo? En la resurrección. Y aquí vamos a un punto muy importante. De hecho, eso viene de 1 Corintios 15. Vamos allá en un momento. Aún así, en esta vida, ¿en cuál vida? En esta vida, la que estamos viviendo hoy, abril 2 del 2023. En esta vida, en el cuerpo natural, los humanos deben ser espirituales, vivir de la manera que vivirán en el cuerpo espiritual futuro. Qué oración tan bella. Subrayenla, hermanos, por favor. Aún así, en esta vida, en el cuerpo natural, en el que tenemos todavía, los humanos deben ser espirituales, vivir de la manera que vivirán en el cuerpo espiritual futuro. Vamos allí entonces a 1 Corintios 15. Es un capítulo bien largo. Vamos a ir al versículo 42. 1 Corintios 15, 42. Allí se nos dice cuándo va a haber ese cambio. Ya no vamos a tener nuestro cuerpo natural, sino espiritual, pero por ahora vamos a vivir espiritualmente en nuestro cuerpo carnal. No Romanos, sino 1 Corintios 15, versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia.
Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Animal quiere decir natural. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45, no, ahora vamos al 50, por favor. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Y misterio quiere decir una verdad que está por descubrirse, no algo que está escondido para siempre. Aunque algunos misterios, como el misterio de la naturaleza de Dios, es un misterio que seguirá siendo escondido para siempre, para nuestras mentes que son finitas. Pero esto aquí quiere decir, es una verdad que está por revelarse. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, no vamos a morir todos antes de que Cristo venga, mas todos seremos transformados, estemos vivos o estemos resucitados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pero nuestra batalla con el Espíritu, que el Espíritu Santo pelea por nosotros, esa batalla es ahora. Y si Él no ha ganado esa batalla en nosotros, ahora, el día que nuestro cuerpo sea transformado en incorruptible e inmortal, no vamos a poder participar de eso, porque el carácter tiene que estar formado aquí y ahora. No ese día. Ese día lo único que va a cambiar es el cuerpo, de mortal a inmortal y de corruptible a incorruptible. Pero el carácter de Cristo ya debe estar allí, en nuestro cuerpo mortal, así como estuvo en el cuerpo mortal de Cristo Jesús. ¿Creemos? Oh Señor, ayúdanos a creer con todas las fuerzas de nuestra alma, porque cuando creemos, entonces Él lo lleva a cabo. Vamos entonces a orar para terminar. Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos tan agradecidos porque tú nos provees todo lo que necesitamos. Señor, te pedimos, como el Padre de antaño que se presentó a Cristo con su Hijo enfermo. Creemos, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Y donde veamos en esa ley, ese espejo de tu ley, que estamos faltando, Señor, ayúdanos, porque eso simplemente es el Espíritu Santo que nos está mostrando lo que Él quiere hacer en nosotros y nos está diciendo, ¿me permites? Que le digamos siempre que sí, siempre que le digamos sí a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hacer estas cosas claras en nuestra mente y gracias porque no solamente nos das la información, sino que nos das la fuerza para poder decidir lo que debemos hacer. No podemos tomar gloria ni crédito por nada, porque todo viene de ti. Si no fuera por ti, nosotros no podríamos. Gloria sea dada en el nombre de Cristo Jesús. Amén.